Decían que el carruaje de don Adrián hacía un ruido diferente cuando descendía por el valle de las nieblas en la madrugada. No era solo el sonido de los cascos de los caballos negros contra las piedras irregulares del camino, sino el sonido de la vergüenza y el desespero. Por cuarta vez en apenas 2 años, los portones de hierro de la mansión de las sombras se abrieron antes del amanecer, no para recibir visitas, sino para expulsar a una mujer. La joven que salía, hija de un rico comerciante, fue arrojada a la calle con el cabello revuelto, el vestido de novia rasgado en el dobladillo y los ojos desorbitados por un terror que parecía haber congelado su alma para siempre. No decía una sola palabra, solo temblaba violentamente bajo la llovizna fría. Cuando su familia le preguntó qué le había hecho el dueño de esa casa, ella simplemente se desmayó. Y así, una vez más, la leyenda de don Adrián, el hombre más rico y solitario de la región, se extendió por toda la provincia como una plaga maldita. Decían que él no buscaba una esposa, sino una víctima para sus tormentos oscuros. Los rumores en las tabernas eran atroces. Decían que tenía garras en lugar de manos, que su rostro era una calavera deforme o que exigía sacrificios que ninguna mujer de bien podría soportar. Pero la verdad, la verdad, era mucho más dolorosa y silenciosa de lo que cualquier chisme de pueblo podría inventar. Y fue necesaria una mujer que no podía gritar para escuchar, por fin, lo que el corazón de aquel hombre gritaba desde hacía años. Antes de que entremos en los pasillos oscuros de esta historia de misterio y redención, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? ¿Qué ciudad o país te cobija en esta noche? Escribe en los comentarios, pues me encanta imaginar hasta dónde viajan nuestras palabras para tocar corazones. Y si te gustan estas historias donde el destino pone a prueba el valor, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que permite que la justicia de estas historias siga siendo contada. Prepárate, porque las puertas de la mansión se van a abrir nuevamente, y esta vez el silencio será la clave de todo. Era el año 1865. El frío de la montaña parecía calar hasta los huesos de las familias que lo habían perdido todo en negocios fallidos. Don Ramiro era uno de esos hombres, un hombre consumido por el juego y las deudas de honor, que miraba a sus 3 hijas no con amor de padre, sino como mercancías en una estantería llena de polvo. Las 2 mayores ya se habían casado, pero sus dotes habían terminado de secar la poca fortuna que quedaba. Solo restaba Elena. A sus 22 años, Elena era de una belleza etérea. Tenía el cabello oscuro como el ala de un cuervo y unos ojos grandes y expresivos que parecían contener todo el peso del cielo antes de la tormenta. Pero Elena tenía un defecto, como su padre se encargaba de recordar a cada momento. Ella era muda. Una fiebre en su infancia le había arrebatado la voz, dejándola atrapada en un mundo de silencio absoluto. Para la sociedad de aquella época, una mujer que no podía cantar, recitar poemas o entretener a los invitados era considerada incompleta, una carga inútil. Elena aprendió a vivir en las sombras, comunicándose a través de gestos sutiles, miradas profundas y la escritura cuando le permitían tener papel y lápiz. Ella lo escuchaba todo: los insultos de su padre, el desprecio de la gente, los suspiros de lástima, pero no podía defenderse. Su silencio, sin embargo, la había convertido en una observadora nata, capaz de leer las emociones humanas en los detalles más pequeños, una habilidad que, muy pronto, le salvaría la vida. Fue en una noche lluviosa cuando el destino de Elena se selló en una mesa de cartas llena de humo de tabaco. Don Ramiro había perdido su última hacienda. El acreedor, sin embargo,
no quería tierras. Era Julián, el administrador de las propiedades del infame don Adrián. «El patrón necesita una esposa», dijo Julián con una voz fría, casi metálica. «No la quiere para bailes. Necesita un heredero». Las 4 anteriores no pasaron de la primera noche. El patrón es un hombre impaciente con la histeria femenina. Don Ramiro tragó saliva. Entregar a una hija a ese hombre era condenarla, pero su propia ruina lo aterraba más. «Tengo una hija», tartamudeó Ramiro. «Pero ella no habla. Es muda de nacimiento por una enfermedad». Julián dejó de barajar las cartas. Un brillo extraño, casi cruel, cruzó sus ojos. «¿Muda? ¿No emite ningún sonido?» «Ninguno. Es silenciosa como una tumba». Julián sonrió, una sonrisa que hizo que a Ramiro se le erizara la piel. «Entonces es perfecta. El patrón odia los gritos. Él pagará el triple de su deuda por ella, pero con una condición. Una vez que entre en la mansión, nunca más podrá salir, a menos que él la expulse. No habrá visitas ni contacto con su familia». Don Ramiro estrechó la mano del hombre, vendiendo a su propia hija como si fuera un animal de carga, aliviado de deshacerse de su deuda y de su hija defectuosa al mismo tiempo. Cuando Elena recibió la noticia, no lloró. Estaba acostumbrada a que la movieran sin su voluntad. Solo miró a su padre con esos ojos penetrantes, una mirada cargada de una decepción tan profunda que el hombre tuvo que desviar la vista. Ella empacó su pequeño baúl. 2 vestidos sencillos, un viejo libro de poemas que perteneció a su madre y su cuaderno de notas. El viaje hasta la propiedad de don Adrián duró 2 días bajo un cielo plomizo. El paisaje fue cambiando hacia un bosque denso y húmedo. La mansión de las sombras hacía honor a su nombre, una construcción imponente de piedra oscura, con torres que parecían garras rascando el cielo gris. No había flores, solo arbustos espinosos y estatuas de ángeles que parecían llorar musgo verde. Al bajar del carruaje, fue recibida por doña Inés, la ama de llaves, una mujer que vestía de negro riguroso y llevaba un manojo de llaves pesadas en la cintura. Doña Inés miró a Elena con una mezcla de curiosidad y lástima. «Así que eres tú», dijo la vieja, «tan joven. ¡Qué desperdicio de vida!». Elena frunció el ceño. Inés suspiró. «El patrón no te recibirá ahora. Él no tolera la luz del sol. Te llevaré a tus aposentos. La ceremonia se llevará a cabo en la capilla de la casa hoy mismo, a la medianoche. Prepárate, niña, y reza si sabes cómo hacerlo, porque en esta casa el sol se olvidó de nacer hace mucho tiempo». Elena entró en la mansión, sintiendo el aire helado de los pasillos. Notó algo extraño de inmediato. No había espejos. En las paredes donde deberían estar los reflejos, solo había marcos vacíos o marcas de cuadros arrancados con violencia. El silencio de la casa era absoluto, hasta que, desde el piso superior, comenzó a sonar una melodía de piano. Era una música triste, furiosa, llena de notas que vibraban como un lamento. Elena se detuvo a escuchar, y por primera vez en años, no sintió miedo, sino una curiosa e inexplicable conexión con ese dolor convertido en sonido. La medianoche llegó con la puntualidad de una sentencia. El camino hacia la capilla de la mansión parecía un descenso a las profundidades de la tierra. Doña Inés caminaba por delante, sosteniendo un candelabro cuya llama vacilaba violentamente ante las corrientes de aire gélido que recorrían los pasillos de piedra. Elena la seguía en silencio, sintiendo el roce áspero del encaje antiguo de su vestido de novia, una prenda amarillenta que olía a pasado y a olvido, un recordatorio constante de que ella no era la primera en recorrer este sendero de sombras.
La capilla era una estructura fría, con vitrales altos, que a esa hora parecían ojos negros observando desde la nada. No había flores, ni música, ni invitados. Solo el murmullo nervioso de un sacerdote anciano que evitaba levantar la vista del libro de oraciones. Y allí, de espaldas al altar, estaba él, don Adrián. Incluso en la penumbra, su presencia llenaba el espacio con una energía pesada y sofocante. Era un hombre imponente, de hombros anchos cubiertos por una levita negra impecable. No se movió cuando ellas entraron. Permaneció inmóvil, como una estatua de granito desafiando al destino. «La novia, mi señor», anunció doña Inés con la voz quebrada por el respeto o el miedo. Adrián se dio la vuelta lentamente. La luz de las pocas velas era insuficiente a propósito, dejando la mitad de su rostro sumergida en una oscuridad total. Lo que Elena vio no fue el monstruo de los cuentos, sino un hombre de una belleza severa, pero marcada por un tormento indescriptible. Sin embargo, algo estaba mal. Adrián mantenía su lado izquierdo siempre en las sombras y usaba guantes de cuero negro, incluso dentro de la capilla. Sus ojos, oscuros como el carbón, se posaron en Elena con un desprecio gélido. «Otra muñeca de porcelana», dijo él. Su voz era un rugido profundo que hizo vibrar el pecho de Elena. «El administrador dijo que eras muda. Espero que sea cierto. La última gritaba tanto que me vi obligado a sellar las ventanas». Él dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, con una agresividad calculada. Esperaba que ella retrocediera, que temblara, que suplicara, pero Elena, acostumbrada a la crueldad de un padre que la trataba como un objeto defectuoso, mantuvo los pies firmes, elevó el mentón y sostuvo la mirada de Adrián con una serenidad que lo dejó desconcertado por un segundo. «Terminemos con esto», gruñó él, volviéndose hacia el sacerdote. La ceremonia fue una farsa rápida. No hubo promesas de amor, solo palabras secas que sonaban a contrato. Cuando llegó el momento de los votos, Adrián respondió con un sí que sonó como un latigazo. Cuando fue el turno de Elena, el silencio llenó la capilla, un silencio tan denso que se podía sentir en la piel. Ella simplemente asintió y, con mano firme, firmó el registro. Al ver su caligrafía elegante, Adrián pareció dudar un instante, pero recuperó su máscara de frialdad de inmediato. «Llévenla a la habitación», ordenó él sin siquiera mirarla. «No habrá celebración». El camino al cuarto nupcial fue solitario. Doña Inés la guió hasta una puerta pesada de roble al final del pasillo oeste, la zona más aislada de la casa. «Vendrá pronto», susurró la anciana antes de retirarse. «Un consejo, niña. No lo mires directamente, no hagas preguntas, y si te ordena salir, corre. No lo dudes, solo corre». Elena quedó encerrada. La habitación era enorme, decorada con una opulencia decadente. Cortinas de terciopelo rojo sangre cubrían las ventanas, apagando el sonido de la lluvia. Pero lo que más llamó su atención fue, nuevamente, la ausencia de espejos. En el tocador de madera fina, donde debería haber un cristal, solo había una tabla clavada toscamente. Pasó una hora. La tensión en el aire era tan espesa que quemaba. De pronto, pasos pesados resonaron en el pasillo. La puerta se abrió con un lamento metálico y Adrián entró. Se había quitado la levita, quedando solo en camisa blanca y chaleco, pero aún llevaba los guantes negros. Sus ojos brillaban con una intensidad febril, alimentada quizás por el vino o la amargura. «Sigues aquí», dijo él, caminando hacia ella como un lobo rodeando a una presa. Las otras ya estarían llorando o rogando volver con sus padres. Se sirvió una copa de vino y la bebió de un trago. «¿Sabes por qué me llaman el monstruo, Elena? ¿Quieres ver por qué ninguna mujer soporta estar en esta habitación?» Él se acercó a la cama.
Las sombras bailaban en su rostro, distorsionando sus facciones. Elena permaneció inmóvil, apretando su cuaderno contra el pecho. «Dices que no tienes miedo, pero es porque no has visto la verdad», susurró él con una voz que oscilaba entre la amenaza y un desespero profundo. «Dicen que mi toque pudre la piel. Dicen que soy una abominación». Adrián llevó su mano enguantada a su rostro, cubriendo su lado izquierdo. Estaba probándola, aterrorizándola para que huyera, y así él pudiera regresar a su soledad segura, donde nadie pudiera rechazarlo porque no habría nadie para verlo. Pero Elena vio más allá de la rabia. Vio al hombre que tocaba el piano con tanta agonía. Con un movimiento lento, ella dejó su cuaderno en la cama, levantó su mano derecha y antes de que él pudiera reaccionar, tocó suavemente la mejilla que estaba iluminada. La piel de él estaba caliente, viva. Adrián se congeló. Nadie lo había tocado voluntariamente en una década. «No hagas eso», siseó él retrocediendo. «No intentes engañarme con compasión falsa. ¿Quieres ver? Entonces mira». En un movimiento brusco agarró la mano de Elena y la forzó contra el lado izquierdo de su rostro, mientras se giraba hacia la luz de las velas. Elena no gritó. No podía, pero incluso si tuviera voz, no lo habría hecho. Lo que vio no era la cara de un demonio, sino las marcas de una tragedia brutal. Una cicatriz terrible, producto del fuego, descendía desde su sien, pasando por su ojo izquierdo, que estaba nublado y ciego, y terminando en la mandíbula, tironeando su piel en una mueca eterna de dolor. «¡Horrible! ¿No es así?», gritó él soltándola y alejándose, esperando el desmayo o la huida. «Ahora entiendes por qué no hay espejos. Ahora entiendes por qué soy esto. Vete, la puerta está abierta. Corre a contarle al mundo que te casaste con un engendro». El silencio que siguió fue absoluto. Adrián esperó el sonido de los pasos corriendo, pero no escuchó nada. Confundido, se giró. Elena no se había movido. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, sino de una comprensión profunda. Ella tomó su cuaderno, escribió rápidamente y se acercó a él. Adrián intentó retroceder, pero ella fue más rápida y le entregó la página. Él leyó las palabras escritas con carbón. «La cicatriz solo muestra que sobreviviste a algo que intentó matarte. Yo también tengo cicatrices, Adrián. Las mías me robaron la voz. Las tuyas solo te robaron la vanidad. ¿Quién de los dos perdió más?». Adrián leyó la frase una y otra vez. Las palabras desarmaron cada defensa que había construido durante años. La furia se drenó de su cuerpo, dejando solo un cansancio infinito. Miró a Elena y vio que ella no miraba su cicatriz con asco, sino con una aceptación que él creía imposible. Él cayó de rodillas, ocultando su rostro entre las manos, y por primera vez desde el incendio que le arrebató todo, el hombre que todos llamaban monstruo lloró. Elena se sentó a su lado en el suelo frío, rodeó sus hombros con sus brazos, y en ese cuarto sin espejos le enseñó que no necesitaba una voz para decirle que ya no estaba solo. La transformación de la mansión de las sombras no ocurrió con una gran explosión, sino como el deshielo lento de un invierno que había durado 10 años. A la mañana siguiente de la boda, los criados se amontonaban en el pasillo, conteniendo la respiración mientras pegaban los oídos a la puerta del cuarto nupcial. Doña Inés apretaba su manojo de llaves con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Todos esperaban lo mismo: los gritos de terror, el estruendo de los muebles rompiéndose y ver a la joven muda salir huyendo, como las 4 mujeres que la precedieron. Pero cuando el reloj del pasillo marcó el mediodía, la puerta se abrió con calma. No fue el patrón furioso quien salió, sino Elena. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y su cabello oscuro estaba recogido en una trenza suave.
Aunque sus ojos mostraban el cansancio de una noche de emociones intensas, brillaban con una paz que nadie en esa casa recordaba haber visto. Elena asintió levemente hacia los criados boquiabiertos y con una sonrisa serena escribió una sola palabra en su cuaderno para mostrársela a doña Inés: café. La noticia de que la nueva patrona no solo seguía en la casa, sino que estaba ordenando el desayuno, corrió por los pasillos como un reguero de pólvora. Pero el verdadero impacto ocurrió una hora después. Por orden de Elena, las pesadas cortinas de la biblioteca fueron abiertas de par en par. La luz del sol, que no había entrado en ese salón en una década, inundó el espacio, haciendo que el polvo bailara en el aire como partículas de oro. Cuando Adrián bajó las escaleras, se detuvo en seco. Se cubrió el rostro instintivamente, desacostumbrado a la claridad, pero al ver a Elena sentada junto a la ventana, leyendo un libro con la tranquilidad de quien pertenece a ese lugar, su miedo desapareció. Ese día, por primera vez en 10 años, el dueño de la mansión desayunó frente a alguien sin usar sus guantes negros, dejando que sus cicatrices fueran besadas por la luz del día. Las semanas que siguieron fueron un milagro silencioso. La relación entre la joven muda y el hombre herido floreció en los gestos pequeños, una mano sobre el hombro mientras él trabajaba, una nota dejada sobre la almohada, o el sonido del piano que ahora, en lugar de lamentos, desprendía melodías dulces y esperanzadoras. Elena se convirtió en el faro de Adrián. Cuando él sufría sus crisis de amargura y se encerraba a gritarle a los fantasmas de su pasado, ella no huía. Se quedaba al otro lado de la puerta, sentada en el suelo, recordándole con su sola presencia que el mundo exterior ya no podía dañarlo. Sin embargo, en las sombras de la mansión, el mal observaba con ojos de serpiente. Julián, el administrador que había manejado la fortuna de Adrián a su antojo durante años, veía con odio la recuperación de su patrón. Para Julián, un Adrián deprimido y oculto era un negocio rentable. Un Adrián lúcido y enamorado era una sentencia de muerte para sus planes de robo. Julián comenzó a sembrar cizaña, sugiriendo que una mujer tan joven y bella como Elena seguramente guardaba secretos, o que su silencio era solo una máscara para ocultar a un amante en el pueblo. Pero Adrián, aunque a veces flaqueaba, encontraba en la mirada limpia de su esposa la fuerza para expulsar esas dudas. Elena, que siempre había sido una observadora nata, no tardó en notar la hostilidad de Julián. Ella veía cómo él desviaba cargamentos de grano y cómo falsificaba firmas en los libros de contabilidad. Al no poder hablar, Elena se convirtió en un fantasma invisible dentro de su propia casa. Caminaba con pasos de gato, leyendo labios y revisando documentos olvidados. Fue así como su curiosidad la llevó a la ala este, la parte de la mansión que había sido devorada por el incendio 10 años atrás y que Adrián había prohibido visitar. Una tarde, mientras Adrián inspeccionaba las tierras, Elena tomó una linterna y se adentró en las ruinas carbonizadas. El olor a ceniza aún persistía, impregnado en las vigas podridas. Aquel lugar era un museo del dolor. Elena llegó a lo que alguna vez fue el despacho del padre de Adrián. La mesa de madera maciza había resistido el fuego a medias. Con esfuerzo, Elena forzó un cajón secreto que parecía haber sido ignorado por el tiempo. Dentro, protegida por una caja de metal, encontró la verdad que cambiaría todo, el diario de contabilidad del antiguo patrón. Al leer las páginas amarillentas, Elena sintió que el corazón se le detenía. Las últimas notas del padre de Adrián eran claras. He descubierto que Julián nos ha estado robando. Mañana lo entregaré a las autoridades. Adrián no debe saberlo aún para no romper su confianza en el hombre que ve como un tío.
Elena comprendió en ese instante la magnitud de la tragedia. El incendio no había sido un accidente causado por un Adrián niño jugando con velas, como Julián le había hecho creer al pequeño durante años para hundirlo en la culpa. El fuego había sido un crimen. Julián había quemado la casa para asesinar a sus padres y ocultar sus robos, dejando a Adrián desfigurado y cargando con una culpa que no le pertenecía. Elena guardó el diario en su vestido, pero antes de que pudiera salir de las ruinas, escuchó el crujido de una bota sobre la madera quemada. Una silueta bloqueó la única salida. Era Julián. Sabía que la ratoncita muda terminaría metiendo la nariz donde no debía, dijo el administrador con una sonrisa gélida mientras sacaba una pistola de su cinturón. Deberías haberte quedado en tu habitación jugando a las muñecas. Ahora tendré que terminar lo que empecé hace 10 años. Elena retrocedió, atrapada entre las paredes calcinadas y el hombre que había destruido la vida de su marido. No podía gritar por ayuda, no podía llamar a Adrián. Estaba sola en la oscuridad con un asesino, armada únicamente con un cuaderno de notas, y la verdad, que Julián necesitaba enterrar para siempre. El sonido del disparo rompió el silencio sepulcral de la tarde, rebotando en las paredes calcinadas de la ala este como el rugido de un demonio. Sin embargo, la bala no alcanzó a Elena. El proyectil se desvió por centímetros, impactando en la lámpara de aceite que ella sostenía. El cristal estalló, bañando el brazo de la joven con fragmentos calientes y aceite, pero la adrenalina era tan potente que ella no sintió dolor. La oscuridad volvió a devorar el pasillo, rota solo por los hilos de luz gris que se filtraban por las ventanas rotas. Julián maldijo entre dientes mientras forcejeaba para recargar su pistola de un solo tiro. «¡Maldita muda!», gritó, su voz distorsionada por el odio. «¿Crees que la oscuridad te salvará? Conozco estas ruinas mejor que nadie. No saldrás viva para contar tus mentiras». Elena se arrojó al suelo, arrastrándose entre los escombros de madera podrida. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un tambor frenético. Presionaba el diario contra su pecho. Era su única prueba, su único escudo. Necesitaba llegar a Adrián. Necesitaba que él supiera que nunca fue culpable de la muerte de sus padres. Pero Julián bloqueaba la única salida y el administrador estaba perdiendo la poca cordura que le quedaba. Julián encendió un fósforo. La pequeña llama iluminó su rostro sudoroso y sus ojos inyectados en sangre. Vio el borde del vestido azul de Elena asomando detrás de un sofá quemado. «Te encontré», susurró con una sonrisa macabra. Justo cuando Julián levantaba el arma para apuntar de nuevo, un estruendo sacudió los cimientos de la mansión. Las tablas que bloqueaban la entrada de la ala este saltaron por los aires como si hubieran sido golpeadas por un rayo. Una figura imponente, envuelta en sombras y furia, apareció en el umbral. Era Adrián. Él había regresado antes de lo previsto. Al no encontrar a Elena en la parte principal de la casa y ver el humo de polvo que salía de la zona prohibida, el pánico y el instinto lo guiaron. Al ver a Julián apuntando hacia el escondite de su esposa, el monstruo que Adrián creía llevar dentro despertó con una fuerza imparable. «¡Julián!», rugió Adrián. Su voz no era humana. Era el grito de un hombre dispuesto a todo por proteger lo único que le daba sentido a su vida. Julián se giró, sorprendido, apuntando ahora la pistola hacia el pecho de su patrón. Elena aprovechó la distracción para ponerse en pie, pero no huyó. Recogió un trozo pesado de madera carbonizada del suelo. «Vaya, vaya», se burló Julián, aunque su mano temblaba. «El monstruo viene al rescate. ¡Qué escena tan conmovedora! Un paso más, Adrián, y te mandaré al infierno con tus padres». Adrián se detuvo en seco, sus puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos crujían. Sus ojos se fijaron en la sangre que goteaba del brazo de Elena, producto de los cristales rotos.
En ese momento, algo se quebró definitivamente en su interior. ¿Te atreviste a tocarla?, dijo Adrián con una calma aterradora, una calma mucho más peligrosa que sus gritos. Julián rió con nerviosismo. Es una entrometida. Encontró cosas que no debía, tal como lo hizo tu padre hace 10 años. ¿De qué estás hablando?, preguntó Adrián, dando un paso lento hacia adelante. «Oh, Adrián, fuiste tan fácil de engañar», escupió Julián, saboreando su malicia. «Pasaste una década llorando por los rincones, creyendo que tú habías causado el incendio por jugar con velas. ¡Qué idiota! Yo mismo le prendí fuego a esta casa. Tu padre descubrió que le robaba la fortuna y pensaba entregarme a la ley. Así que los encerré a ambos en su habitación y encendí el fósforo. Tú solo sobreviviste por suerte, pero te dejé esa marca en la cara para que nunca olvidaras quién manda aquí». La revelación golpeó a Adrián como un mazo de hierro. 10 años de culpa devoradora, 10 años de esconderse del mundo por una vergüenza que no era suya. Todo había sido una mentira, alimentada por el hombre que él consideraba su protector. La furia que estalló en sus ojos hizo que Julián retrocediera un paso, tropezando con los escombros. «Tú los mataste», susurró Adrián. Su voz era puro veneno. «Y ahora te mataré a ti», gritó Julián apretando el gatillo. Pero Elena fue más rápida. Con toda la fuerza de su cuerpo, lanzó el pesado madero que sostenía. El objeto golpeó el brazo de Julián justo cuando disparaba, desviando la bala hacia el techo podrido. El impacto provocó una lluvia de yeso y madera vieja sobre el administrador. Adrián no esperó un segundo más. Se lanzó sobre Julián como un trueno. Ambos hombres chocaron, rodando por el suelo cubierto de cenizas y cristales. Fue una lucha brutal. Julián peleaba con el desespero de una rata acorralada, pero Adrián peleaba con la fuerza de 10 años de odio reprimido. Elena intentó acercarse para ayudar, pero el suelo bajo ellos empezó a emitir un crujido ominoso. La estructura de la ala este, debilitada por el fuego antiguo y la humedad, no podía soportar el peso de la contienda. «¡Adrián!». Elena intentó gritar, pero de su garganta solo salió un sonido agónico y ronco. Ella golpeó las paredes, pisoteó el suelo, tratando de advertirle del peligro. Adrián, que tenía sus manos alrededor del cuello del traidor, miró hacia arriba al escuchar el sonido desesperado de su esposa. Vio los ojos de Elena abiertos de par en par, señalando el suelo que cedía bajo ellos. Julián, en un último acto de cobardía, sacó un puñal que llevaba oculto en su bota e intentó apuñalar a Adrián en el costado. Adrián reaccionó a tiempo, torciendo la muñeca del administrador hasta que se escuchó el seco estallido del hueso rompiéndose. Julián gritó, soltando el arma. Adrián se puso en pie rápidamente, saltando hacia la parte firme del corredor. «¡Levántate, cobarde!», ordenó Adrián, jadeando. «Vas a pagar por cada gota de dolor que causaste». Julián, sosteniendo su brazo roto, miró a Adrián con puro veneno. Intentó levantarse para atacar de nuevo, pero su movimiento brusco fue la sentencia final. Con un estruendo ensordecedor, las vigas principales se partieron. El suelo bajo Julián desapareció por completo, abriéndose hacia el sótano inundado, 2 pisos más abajo. El administrador no tuvo tiempo ni de gritar, fue tragado por la misma oscuridad que él había sembrado en esa casa. El silencio volvió a reinar, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ruinas. Adrián se quedó de pie al borde del abismo, mirando hacia abajo, con el pecho agitado. Estaba cubierto de hollín, sangre y sudor. Parecía, más que nunca, el monstruo que los rumores describían, pero cuando se giró hacia Elena, sus ojos eran los de un hombre que acababa de nacer de nuevo. Elena corrió hacia él. No le importó la suciedad ni la sangre. Se arrojó a sus brazos, rodeándolo con una fuerza que parecía querer pegar los pedazos rotos de su alma.
Adrián la apretó contra sí, escondiendo el rostro en su cuello, respirando el aroma a lavanda que ella siempre llevaba, el único olor limpio en aquel infierno. «Se acabó», susurró él con la voz quebrada. «Se acabó la culpa, Elena. Todo terminó». Elena se separó un poco y sacó el diario del bolsillo de su vestido. Se lo puso en las manos. Adrián miró el libro, reconoció la caligrafía de su padre y las lágrimas finalmente brotaron. Eran lágrimas de alivio, de duelo por fin permitido y, sobre todo, de libertad. Salieron de la ala este de la mano, dejando atrás los fantasmas y las cenizas. Cuando llegaron al vestíbulo principal, todos los criados estaban reunidos, atraídos por los ruidos. Adrián se detuvo en la gran escalera. Erguido, sin ocultar su cicatriz, anunció con voz firme: «Julián ha muerto. Confesó el asesinato de mis padres. A partir de hoy, esta casa no tiene más secretos, y a partir de hoy...» Miró a Elena, que estaba a su lado, sucia y herida, pero radiante. «Esta mujer es la señora absoluta de esta mansión. Su palabra es la mía». Dona Inés, la vieja ama de llaves, dio un paso adelante. Miró a Elena y luego a Adrián, y por primera vez una sonrisa de esperanza cruzó su rostro severo. La era de las sombras había terminado. La transformación de la mansión de las sombras no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue tan imparable como el amanecer después de una larga noche polar. El primer cambio fue físico y simbólico. Apenas una semana después de la caída de Julián, Adrián ordenó que todas las tablas que cegaban las ventanas fueran arrancadas. La luz del sol, extraña e intrusa al principio, pronto se convirtió en la nueva residente de los pasillos de piedra. Pero la orden más impactante llegó una mañana de martes, cuando un carruaje procedente de la capital descargó enormes cajas de madera acolchoada. Eran espejos, decenas de ellos. Adrián, con sus propias manos, colgó el más grande en el vestíbulo principal, el mismo lugar donde años atrás había roto el original en un ataque de odio hacia sí mismo. Cuando el espejo quedó fijado, llamó a Elena. De la mano, se pararon frente al cristal. Adrián se miró, vio la cicatriz, la línea roja y retorcida que marcaba su rostro y su ojo ciego. Pero, por primera vez, no vio a un monstruo. Vio al hombre que Elena amaba. Vio la mano de ella sobre su hombro y el reflejo del amor puro en sus ojos. «Me curaste de la ceguera, Elena», susurró él. «Antes veía con mi ojo sano, pero no comprendía nada. Ahora lo veo todo». La noticia del cambio en la mansión y de la nueva vida del hacendado cruel corrió por la provincia. Como moscas atraídas por la miel, los oportunistas no tardaron en aparecer. El primero fue don Ramiro, el padre de Elena. Al enterarse de que la hija defectuosa que había vendido como ganado se había convertido en la señora más poderosa de la región y que ahora esperaba un heredero, se presentó en los portones con una sonrisa falsa y los brazos abiertos, alegando que extrañaba a su querida hija. Elena estaba en el jardín, plantando rosales blancos. Había decidido que la casa necesitaba vida. Al ver a su padre bajar del carruaje, el miedo antiguo intentó trepar por su espalda, el reflejo condicionado de años de abuso. Pero entonces sintió la mano firme de Adrián en su cintura. Don Adrián no gritó, no necesitó violencia. Caminó hacia el portón, barriéndole el paso a Ramiro con una mirada de acero. «Mi hija», exclamó Ramiro. «He venido a conocer a mi yerno y a ver qué tan feliz es mi niña». «Su hija murió, don Ramiro», dijo Adrián con un desprecio tan frío que parecía capaz de congelar el aire. «Aquella niña asustada y solitaria que usted vendió en una mesa de juego ya no existe. La mujer que está allí es la baronesa de Castro,
Y ella no tiene padre. Usted recibió su pago, ¿no es así? El trato está cerrado. Salga de mis tierras antes de que suelte a los perros, y si vuelve a acercarse a 10 kilómetros de esta casa, abriré sus expedientes de deuda y terminará sus días en la prisión de deudores. Don Ramiro miró a Elena, esperando que ella intercediera, que su obediencia antigua hablara. Pero Elena solo lo miró a los ojos, levantó la mano en un adiós definitivo y le dio la espalda, regresando a sus flores. Fue la última vez que lo vieron. Los meses pasaron y el vientre de Elena creció, cargando la promesa del futuro. El parto ocurrió en una noche de tormenta, muy parecida a aquella en la que ella llegó a la mansión. Pero esta vez no había miedo. Había médicos, estaba doña Inés y estaba Adrián, quien rompió todas las reglas de etiqueta de la época y se negó a salir de la habitación. Sostuvo la mano de Elena durante cada contracción. Limpió el sudor de su frente y le susurró palabras de aliento. Fue un trabajo de parto largo y difícil. Elena, incapaz de gritar su dolor, lloraba en silencio, su cuerpo arqueándose en espasmos. Hubo un momento de terror cuando el médico frunció el ceño, temiendo por la vida de la madre debido al agotamiento. Adrián sintió que el mundo se desmoronaba. «No me dejes, Elena. Por favor, quédate conmigo», suplicaba él besando sus nudillos. Y entonces en la madrugada, un llanto fuerte y vigoroso rompió el aire. Un niño sano, fuerte, con pulmones que prometían que jamás sería silenciado. El médico colocó al bebé en los brazos exhaustos de Elena. Ella miró el pequeño rostro, los ojos oscuros que eran idénticos a los de Adrián, y la emoción fue tan vasta que desbordó su alma. Miró a su esposo que lloraba abiertamente al lado de la cama. Fue en ese momento cuando el milagro ocurrió. No fue un discurso largo, sino algo que nació del fondo de su garganta, impulsado por un amor que rompía cualquier barrera física. Elena miró a su marido y con un esfuerzo titánico susurró una sola palabra. «Adrián». El tiempo se detuvo. Adrián la miró atónito. Nunca había escuchado su voz. Era una voz grave, algo oxidada por el desuso, pero para él fue la melodía más hermosa del universo. «Has dicho mi nombre», sollozó él. Elena sonrió exhausta y cerró los ojos, quedándose dormida con su hijo en brazos y su esposo besando sus manos como si fueran reliquias sagradas. Ella nunca recuperó el habla por completo. La fiebre había dejado daños permanentes, pero aquel susurro probó que el amor tiene el poder de abrir caminos donde la ciencia dice que no los hay. 6 años después, el jardín de la mansión ya no era un lugar de espinos. Ahora era conocido como el Jardín de la Luz. Rosales blancos y rojos estallaban en color por todos lados. En el césped verde, un niño de 6 años, Gabriel, corría tras un perro riendo a carcajadas. Tenía la energía de su madre y la determinación de su padre. Sentados en un banco de piedra, bajo la sombra de un viejo roble, Adrián y Elena observaban la escena. Adrián leía unos documentos, pero su mirada siempre volvía a ella. Su cicatriz seguía allí, pero ya nadie la notaba, porque su sonrisa ocupaba mucho más espacio en su rostro. Elena estaba a su lado, escribiendo en su cuaderno. Ahora era una autora de cuentos infantiles que publicaba bajo un seudónimo, historias que enseñaban que ser diferente no era ser defectuoso. «Él tiene tus ojos», comentó Adrián, señalando a su hijo. Elena tocó su brazo y usó el lenguaje de señas que ellos y el pequeño Gabriel habían inventado juntos. «Él tiene tu corazón», señaló ella con una mirada radiante. Y así encerramos la historia de la novia muda y el hombre de las sombras. Una historia que nos recuerda que, a veces, las palabras son innecesarias cuando las almas hablan el mismo idioma.
que las cicatrices son mapas de donde hemos estado, no destinos de donde nos quedaremos, y que el verdadero amor es aquel que entra en el cuarto oscuro de nuestros miedos y en lugar de huir, abre las cortinas de par en par. Si esta narración tocó tu corazón y te hizo creer en la fuerza de la superación, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Recuerda, si el capítulo actual de tu historia parece tenso, confía en el autor de la obra. Dios está en la dirección y gracias a Jesús, la carga no tiene por qué ser llevada sola. Que Dios te bendiga de forma especial. Hasta la próxima historia.